Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, sí. ¿Qué Estamos tal? partiendo el día aquí con Juan, con Sol. Se van a ir sumando Sí. en el camino los demás. Hoy día vamos a estar, ya estuvimos hace 2 semanas con Cristóbal Mancilla. Bienvenido, Cristóbal. Hola. Y estuvimos haciendo una charla previa, pero que no es prerequisito de esta, digamos, que titulábamos ¿Quién soy y a dónde voy? La comunicación como definición de tu negocio. Y la idea es que hoy día podamos retomar un poco ese tema, que ahí Cristóbal nos va a guiar, y podamos hablar de la base estratégica creativa ya como una metodología para aplicar en esta creación de sus propios caminos. Así que bienvenido, Cristóbal, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente para poder compartir todo este contenido con nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación y la buena onda. Muy contento de estar aquí de nuevo. Súper. Dale nomás, si quieres empieza. Perfecto. Bueno, la sesión anterior hablamos un poco de quién soy y a dónde voy, que es como una cosa mucho más fundamental. Eh, y si bien vamos a seguir hablando un poco de eso, porque vamos a retomar ciertos conceptos de la sesión anterior, para poder entrar más de lleno en la base estratégica creativa, que es este método del cual hablamos, que tiene que ver con aclararse. Aclararse es como una especie de matriz donde yo digo, esto soy y voy hacia tal lugar, ¿ya? Hay que aclarar de que la base estratégica creativa no es una estrategia en sí misma, sino que es justamente como dice la palabra, es una base estratégica, es desde donde partir. Es como en Houston, el cohete necesita una estructura para que salga, ¿no es cierto? Ya la estrategia sería el viaje mismo del cohete, ¿ya? O sea, aquí viene, después hay que hacer una estrategia de lanzamiento, un producto, etcétera. Pero esto es una matriz de base. Eso porque revisé un poco la sesión anterior y dije, pucha, de repente puede entenderse que esta es toda la estrategia. No, es un piso desde el cual partir. Por lo tanto, esta sesión se llama Creando tu Camino y habla de activa, ¿ya? Entonces, no me voy a tapar esta vez porque me tapo ya. Entonces, retomando un poco la sesión anterior, es como la comunicación tiene que ver ni más ni menos que con la esencia de mi negocio, ya que mi negocio es un mensaje en sí mismo. Esto es un poco lo revelador y lo distinto de la mirada que estoy tratando de plantear, ya que generalmente la génesis de los negocios nace o de una necesidad de la industria o de una visión quizás más de la estrategia comercial, que por supuesto es muy importante y tiene que estar, pero lo que yo planteo es que es usar elementos de la comunicación para plantear la génesis de un negocio. Por lo tanto, la comunicación tiene que ver ni más ni menos que con la esencia de mi negocio, ya que mi negocio es un mensaje en sí mismo. ¿A qué me refiero con que un negocio es un mensaje en sí mismo? Que lo que fabrico, produzco, o el servicio que doy, su precio, su calidad, su audiencia, donde estoy, etcétera, comunican algo muy preciso, ¿ya? De hecho, comunican mi propósito. Ejemplos concretos de eso, por ejemplo, negocios que en sí mismos comunican una manera de estar en el mundo, un propósito y una manera de ejecutar ese propósito. Por ejemplo, es SpaceX de Elon Musk, que fabrica cohetes más rápido y menos costoso para llegar a Marte. Eso comunica el propósito de hacer viajes frecuentes hacia allá, o es más, trasladar a la humanidad a Marte. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Airbnb, que utiliza las casas y departamentos de las personas y no hoteles, lo que comunica el propósito de democratizar la hotelería, tanto para el cliente final como para el dueño de casa. O sea, nuevamente estamos en una especie de mensaje negocio. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque esto no está dicho en ninguna publicidad, el negocio mismo lo dice. Y para esto es un poco la BEC. Para eso es la BEC, que usa la comunicación para ayudar a construir un negocio que lo diga todo por sí mismo antes que nada. O sea, antes que ese negocio haga publicidad, diga quién es,
etcétera, el negocio mismo, la estructura del negocio, ya me está diciendo. Y ese decir tiene que ser diferenciador. O sea, un negocio tiene que ser diferenciador desde la génesis. Uno de los roles más importantes de la comunicación es diferenciarse, diferenciar lo que yo hago con respecto a mi entorno, ¿ya? Si no, es difícil que haya posicionamiento, es difícil que haya ventas, etcétera. Por lo tanto, las mismas leyes de la comunicación se aplican a generar un negocio. Es decir, que ese negocio desde el minuto uno es una idea relevante y distinta. La base estratégica es un método de definición de la comunicación de una empresa, por lo tanto, un aporte clave a la definición de su negocio. Es un resumen práctico y entendible de los puntos más importantes de los métodos clásicos y nuevos para realizar una estrategia comunicacional. O sea, la vez que hice yo, lo dije en la sesión pasada, que me daba cuenta que eran caminos muy complejos, informes muy largos, que el cliente tenía que leer, que ya eran mareadores, ¿no? Yo no desmerezco que hay información contundente que hay que tenerla también. Las investigaciones, por ejemplo, de mercado arrojan información súper extensa y que hay que en algún momento meterse ahí, de todas maneras. Pero lo que yo entendí es que tenía que llegarse como una especie de embudo a un instrumento práctico súper sintético, que el cliente lo pudiera mirar rápido y entender quién es y hacia dónde va, y de qué se trata su negocio. Y nunca perder ese norte, porque el norte es súper fácil perderlo. ¿Para qué sirve esta vez? Aquí sirve para muchas cosas, pero acá están las más importantes. Para saber quién soy, a dónde voy como marca, para saber a quiénes debo comunicarle, para contarles fácilmente a los clientes lo que hago, para establecer bien mi comunicación y publicidad, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con mi relato como empresa, es decir, con lo que cuento de mí. Lo que cuento de mí es clave. Y ojo, porque el relato sobre lo que mi empresa hace tendré que repetirlo una y otra vez durante años. Si está errado, lo repetiré incorrectamente una y otra vez durante años, ¿ya? Esto a las personas que, no sé si las personas que vinieron, o que puedan haber personas que estuvieron en la primera sesión, hasta aquí yo he repetido algunas cosas de la primera sesión que me parecía interesante poderlas poner como punto de partida de esta. Y aquí ya empezamos a meternos en la profundización de lo que es el método mismo. Porque yo no creé nada, yo lo que hice fue sintetizar los pasos que me parecen claves, o sea, lo que no puede no estar. Ese es el criterio, ¿no? Lo que no puede no estar en esta base. El análisis estratégico, el propósito, la audiencia, el posicionamiento, concepto de comunicación, concepto creativo, manifiesto de marca y conclusiones. Brevemente me voy a referir a cada uno, porque vamos a pasar después a cómo vamos a trabajar este tema. Y en términos generales, cómo se trabaja, cómo se explora, ¿ya? El análisis estratégico me tiene que decir quién soy en el momento presente como empresa, cuáles son mis objetivos, hacia dónde voy y cuál es la decisión estratégica más relevante que estoy tomando, ¿ya? El propósito tiene que decirme para qué yo existo, para qué yo me levanto en las mañanas. Insisto, o sea, si yo vendo café, ¿es para vender café? No, es para darle un momento de esparcimiento a una persona. No es el café. Entonces, esa pregunta es súper importante que yo me la haga porque eso impulsa todas mis acciones y mi crecimiento y todo. La audiencia, es decir, a quienes yo voy, no solamente como consumidor, sino que como audiencia, que es distinto, se relacionan, por supuesto. El consumidor es una audiencia cuando está expuesto a medios, está dialogando, está conversando, está generando contenido sobre ti, bueno o malo. El posicionamiento no tiene nada que ver con Internet ni con SEO. El posicionamiento es un concepto de marketing que tiene que ver con cómo yo estoy en la mente del consumidor, de mi consumidor potencial, ¿ya? El concepto de comunicación, es decir, cómo yo digo, el qué digo para lograr ese posicionamiento. El concepto creativo es cómo lo digo, ¿ya? ¿Cómo digo ese concepto de comunicación de una manera creativa, de una manera relevante, de una manera recordable, impactante? ¿Ya?
Y luego mi manifiesto de marca, que es casi una poesía, por así decirlo. Alguien lo quisiera poner en la entrada de la empresa. Esa es la idea. La idea de que el cliente se emocione al leer ese manifiesto. Son los principios intransables y los principios fundamentales de la filosofía que hay detrás, ¿ya? Y las conclusiones son las cosas relevantes que se han visto en el trabajo, que es bueno cerrar y decir, y reforzar, ¿ya? Que puede tocar a todos los puntos anteriores. El método, como método, es lo que acabamos de ver, son los componentes del método. El método es un trabajo como un taller, se trabaja con el emprendedor, que dura 4 sesiones. Es un proceso de descubrimiento y co-creación con el emprendedor, en base a preguntas, respuestas y reflexiones muy precisas. O sea, cada punto de los anteriores se va trabajando en base a una especie de correlación o co-creación, en donde vamos descubriendo cosas que están ahí. Un poco la manera de hacerlo es que el emprendedor va tomando conciencia de cosas que no había advertido, ¿ya? Generalmente cuando las personas están emprendiendo o ya llevan un camino más o menos recorrido, a veces lo operativo o el día a día te saca de cosas que son súper fundamentales, ¿ya? Aquí nos damos el espacio para preguntarnos, porque si no nos preguntamos después ejecutamos mal, o ejecutamos en una dirección que no es. Entonces, en cada punto, yo lo que voy a hacer ahora, si bien, a ver, no es fácil de explicar, porque cada punto es un proceso, ¿ya? Y cada punto va teniendo que ver con el punto anterior, o sea, están relacionados, es un correlato, es una consecuencia lógica, ¿ya? Ahora, yo lo que hice a modo general para poder explicar el método, no al detalle, sino que lo esencial y medular, es que hay una pregunta fundamental por cada punto. Una pregunta que debe ser respondida, ¿ya? Si bien, por ejemplo, el análisis estratégico de alguna manera tiene que estar expresado, tenemos que revisar cuáles son los objetivos, por ejemplo, de una empresa, ¿ya? Tenemos que pasar por cosas comerciales que no son de la comunicación, igual tenemos que tenerlas claras. La pregunta fundamental en este punto es: ¿cuál es mi decisión estratégica hoy? ¿Ya? Eso tiene que estar respondido. Yo soy esto, tengo esto, quiero llegar a tal parte, tengo que lanzar este producto o tengo que lanzarme como empresa. Esa es una decisión estratégica relevante, la más relevante, ¿ya? Nuevamente, porque este trabajo es una síntesis. Yo no puedo poner todas las cosas estratégicas que tengo en mi mente o en mi plan. Tengo que poner una o dos máximo, ojalá una. En este momento yo tengo que hacer esto, pum. Tengo que crecer hacia tal nicho, por decirte, ¿ya? Y eso se aclara y tiene mucho que ver con aclarar objetivos. Por lo tanto, ¿cuál es mi decisión estratégica hoy? Es la pregunta que se responde en esta exploración de este punto. El propósito, ¿para qué existo? Nuevamente, revisar por qué me levanto en las mañanas. ¿Es para vender tal cosa? ¿O con tal cosa yo quiero producir algo? ¿Ya? Una cosa que me pasa con el propósito, que una persona que de la sesión anterior lo preguntó, o sea, preguntó una cosa que dio paso a esa reflexión, que el propósito es una cosa bastante de moda hoy, ¿ya? Y muy manida, o sea, se ha dicho mucho, es lamentable, porque al final uno dice, bueno, cambio la palabra, no hablo de propósito, pero es que ¿para qué? Si ya estamos entendiendo todos qué propósito es propósito. Lo que sí hay que darle el significado necesario, correcto, desde mi punto de vista, desde mi experiencia más que nada. No hay nada correcto o incorrecto, en realidad es la experiencia de uno que uno le va diciendo. Para mí el propósito no es, si me compras tal cosa yo planto un árbol, en no sé dónde, ¿ya? O sea, sí, puede ser, pero no es necesariamente, el propósito es eso, ¿ya? Propósito es que con lo mismo que yo hago, ¿qué es lo que yo quiero lograr a través de lo que yo hago? ¿Ya? Es muy básico el ejemplo del café, pero vuelvo a él. ¿Es el café o es el momento? Es la experiencia, ¿no es cierto? Una cosa súper básica que todos los negocios de servicio se hacen esa pregunta. Ya con la experiencia ya me acerco a lo que tiene que ver mi propósito, ¿ya? No es el café.
Entonces, no necesito hacer una cosa grandilocuente del propósito o ponerle o forzar un propósito para mi negocio, sino que con lo mismo que yo hago, yo tengo que tener un para qué. Entonces, esta reflexión, este punto, es la pregunta fundamental que debe ser respondida es ¿para qué existo? Audiencia, y tiene que ver con esto, porque ese propósito es relevante para quiénes, ¿no es cierto? Para ciertas personas. Esas personas tengo que tenerlas ubicadas, conocidas. Tengo que saber quiénes son, qué conversan y dónde están. ¿A quiénes les intereso? Esta es la pregunta fundamental de este paso. La pregunta fundamental que debe ser respondida en este paso, que es posicionamiento, es decir, la idea que yo quiero que el cliente potencial tenga sobre mi producto o servicio, es qué quiero que piense mi audiencia de mí. O sea, trato de elaborar las preguntas bien coloquialmente para que se entienda o sea, a quiénes les interesa la audiencia y posicionamiento, qué quiero que piense mi audiencia de mí. La primera cosa, el posicionamiento es la primera cosa. Yo puedo tener varias ideas respecto a algo, atributos incluso, pero en el posicionamiento se estudian los atributos, hay un mapa de atributos, y el atributo más relevante es el que como que gobierna este posicionamiento, o sea, lo que dije en 2 segundos, respecto a alguien, respecto a algo, etc. ¿Qué quiero que piense mi audiencia de mí? Concepto de comunicación. La pregunta que se respondía acá es, ¿qué digo para lograr mi posicionamiento? O sea, para lograr esto, yo tengo que decir algo, y aquí empieza propiamente tal la comunicación, ¿ya? Lo anterior son también herramientas de comunicación, pero es como va a apuntarle, por así decirlo. Aquí lo que empieza es, entonces vamos a decir esto, ¿ya? Es como ya el avance hacia afuera. Concepto de comunicación. ¿Qué digo para lograr mi posicionamiento? Para yo lograr que alguien piense de tal manera acerca de mí, yo tengo que decir algo, ¿no es cierto? Ese algo no puede ser una mentira, no puede ser algo que me gustó, tiene que ser algo conectado con mi esencia y mi verdad. Si yo no respondo a esa esencia y esa verdad, aquí se quiebra esta línea que estamos tratando de seguir. ¿Ya? Y siempre he dicho, la verdad vende. La verdad es la que vende. Porque la verdad es sólida. ¿Ya? Y la venta tiene que ser sólida. Si tú tienes una cosa que no es verdad, te gustaría que fuera, no porque sea un mentiroso, quizás la gente se obnubila y dice, me gustaría ser como tal, estamos mal, porque en algún momento eso se rompe. Tiene que ser una coherencia total, todo esto. ¿Ya? Entonces, concepto de comunicación, ¿qué digo para lograr mi posicionamiento? Concepto creativo, ¿cómo lo digo para lograr mi posicionamiento? O sea, lo anterior es un qué y esto es un cómo, ¿ya? Si el qué es los mejores autos de Chile, ese es un qué, es un concepto de comunicación, tengo que encontrar un concepto creativo para eso, ¿cierto? No sé, los autos. No estoy creativo hoy día, pero vamos a creerlo ustedes. Bueno, pero hay que encontrar una manera creativa de decirlo, ¿no? Que quede en mi memoria, que yo me acuerde cada vez que vea esa marca. Y no me están diciendo literalmente los mejores autos de Chile, sino que me lo están diciendo de una manera atractiva, entretenida, recordable, etcétera, etcétera. Después en algún Acá, momento podemos ver, ¿sí? no, que podría, yo me acordé de Volvo, calidad que no se discute. Siempre se me quedó grabado eso. Por Siempre. ejemplo, ahí tienes, Volvo, ya, ahí tienes, calidad que no se discute. súper Punto. bueno. Ya, ahí tienes un concepto creativo, ¿ya? Entonces podríamos hacer el ejercicio de ir para atrás. O sea, el concepto de comunicación de eso es que yo tengo que decir que Volvo es el auto de mayor calidad. Ahí está el concepto de comunicación. La manera creativa, calidad que no se discute. O sea, es indiscutible que es el auto de mayor calidad. Listo. Pues, y de hecho muchas veces decían que eran feos, pero eran buenos. Los Volvo antiguos, esos que eran cuadrados como refrigerador. Exacto, exacto. Ellos se jugaron a la calidad y también había un atributo ahí que estaba dentro de la calidad, que era la seguridad. No sé si te acuerdas, que el Volvo era el auto más seguro supone que era el Volvo. Pero también está dentro de la calidad de lo que debe ser un auto. Pero como primera cosa ellos, su atributo era la calidad.
Perfecto, súper buen ejemplo. Después, y vamos a dar un manifiesto de marca que es cómo resumo todo lo anterior en principios inspiradores e intransables. Este manifiesto tiene que contener todo lo anterior dicho, mi propósito, mi posicionamiento, las personas a las que voy, mi relación con las personas, mi vínculo con la audiencia, todo tiene que estar acá. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Y a quién quiero beneficiar? Y esto tiene que estar expresado de una manera linda, ¿ya? No, tiene que enamorar al empresario. El empresario tiene que decir, chuta, qué buena, para esto me levanto yo. Este es el valor de todas mis trasnoches y y mis jornadas interminables, ¿ya? Entonces, eso queda ahí. Si puede ser poético y todo lo que sea, está bien, pero igual tú lo lees y es súper descriptivo, de alguna forma, ¿ya? Y cierra con el concepto creativo. Al final del manifiesto de marca está el concepto creativo, ¿ya? Como que la marca hablara y sellara con su concepto. Y las conclusiones, que es todo lo que sea relevante de reforzar respecto al proceso anterior, ¿ya? Uno de los procesos, esto es como casi una terapia, o sea, uno va ahí, yo no soy terapeuta, ¿no? Pero, o sea, soy, pero no lo aplico acá tanto. Porque esto es marketing, entonces, de alguna manera, obviamente hay cosas muy personales, porque yo siempre he dicho, no está separado el negocio de la persona, no podemos separarlo de la persona, o sea, no puede ser, no, es que los negocios son es que esa persona está haciendo su propia cosa ahí, sus proyecciones, sus anhelos están ahí. Entonces, cuando en las conclusiones nosotros nos damos cuenta en el proceso de muchas cosas que no están, que nos advierten en el día a día, acá es el momento de ponerlas, ¿ya? Por ejemplo, si yo me di cuenta que no hay una alineación muy potente de la persona con su propósito, de su propósito personal, con el propósito del negocio, yo tengo que nombrarlo acá. Yo tengo que dejar ese alerta, levantar esa alerta, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque si mi propósito personal no está alineado con el propósito del negocio, es difícil que yo eleve, ¿no? Bueno, esos son los pasos de la BEC y las preguntas fundamentales. Como decíamos, la BEC nos ayuda, esto es porque, como decíamos, es porque esto yo lo puse en la sesión anterior. La BEC nos ayuda a no ver así, sino así, ¿ya? Esto es importante. Yo si estoy viendo mal del principio, el camino es más largo y difícil. La BEC tiene el valor de que yo, primero ponte bien los anteojos, ¿ya? Antes de caminar. Eso es todo. Ese es el trabajo. Y eso lo cambia todo. Gracias. Eso. Súper, gracias Cristóbal. Creo que esa parte final como de poder ver bien es súper interesante porque es lo que necesitamos cuando estamos aprendiendo, poder tener mayor claridad. No sé si la Sol, Dafne, Rita, Carla, Marité tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer o nos quieren contar en qué están trabajando, los podemos ayudar en algo. Esta es la parte donde nosotros abrimos micrófono y dejamos que ustedes nos cuenten, que le hagamos preguntas a Cristóbal. Como él decía, la sesión pasada fue una súper rica instancia de conversación, así que de verdad que súper abiertos a que nos cuenten. Y yo puedo preguntar, Por supuesto, por supuesto. que no me nombraron. Lo siento, lo siento. No. Oye, muchas gracias, Cristóbal. Usted. Mira, acá muchas veces hoy día cuando los emprendedores nos enfrentamos a hacer temas de comunicación y marketing o publicidad, muchas veces también confundimos los conceptos de marketing con publicidad. Y muchas veces uno dice, no, mira, yo me estoy posicionando en las redes sociales y eso, cuántos seguidores tienes, pasa a ser como un indicador clave, crecimiento orgánico, inorgánico, y muchas veces se traduce aquí y dicen, no, mira, yo tengo mi community manager o las labores de community manager, todos hablamos del community manager, que ha pasado a ser como un personaje
o una labor más que un personaje, una labor esencial, porque independiente de quién la haga, se la hace uno mismo. Y a veces sin embargo, yo siento que esto que tú estás presentando viene antes, en una conversación previa incluso a decir, oye, mira, ¿cómo me posiciono? Porque si volvemos a las preguntas, podríamos volver un poco a las preguntas básicas, como irlas repasando. Entiendo. Si volvemos a ir por la presentación, ¿podéis volver un poco a las preguntas Claro. básicas que tenemos que responder en la DEC? Perfecto. Esto está antes de que incluso yo diga así que quizá esa es la mina que tenía todas las preguntas, Esta. no, las que serían como hacia abajo. Estas. Esa. Si podríamos profundizar un poquito en esto ya, porque Sí, yo sé que lo comentaste, pero te entiendo. esto es algo que uno puede hacer solo, necesita ayuda. Al terminar esto, un emprendedor ve más claro y ve más claro para qué, para tomar acciones. Y si nos podía hablar un poco también de esta confusión que yo creo que muchos tenemos, yo la he tenido durante mucho tiempo, porque no estudié eso, publicidad, marketing. Hoy día el posicionamiento muchas veces más por las redes sociales, hay personas que son innatamente mejores para hacer eso, como que tienen un talento propio, otros no. Hablar un poquito de eso, a la luz de Entiendo. esto. Oye, muy buena pregunta. Agradecido por eso, porque son cosas que tienen que quedar bastante claras y son cambios de paradigma finalmente, porque la gente cree que la comunicación es hacer una acción de comunicación, ¿ya? Es una parte. Cuando yo no tengo claro mi fondo, mi trasfondo, y no lo tengo claro el máximo tiempo posible, yo no puedo dirigir bien mis acciones de comunicación, que ya estaríamos hablando, cuando tú hablas de community manager, estamos hablando de las acciones de comunicación, ¿ya? Pero ¿qué le digo que diga a ese community manager? ¿Qué le digo que haga a ese community manager? Eso es lo más importante. ¿Qué le digo que haga a mi agencia? Si yo tengo una agencia de publicidad, ¿quién tiene que ser el experto de comunicaciones de mi empresa? Yo, el dueño de la empresa. Y esto estoy tratando de transmitir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando... y otro punto antes de explicarte los puntos, ¿no? O sea, como de precisar algunas cosas. Eh, la pregunta de hacia dónde yo voy y quién soy es una pregunta súper heavy, porque yo creo que todo empresario se la está haciendo siempre. Porque el entorno, o no sé, quizás estoy exagerando, pero el entorno te obliga, como que te desafía, te dice. Entonces, pienso que los empresarios dicen, ya, entonces esto que estaba haciendo es así, pero no es tan así, o sea, igual tengo que hacerlo también por acá. Entonces, siempre hay unos replanteamientos y es un proceso medio agotador, creo yo. Eh, y también por naturaleza del proceso uno se va dando cuenta en el camino de quién es uno. ¿Cachai? Ah, mi negocio se trata de esto. Y como decía, ¿por qué puse la cuestión de la oftalmología? Porque tú vas viendo más niveles y niveles en el camino. Es decir, por ejemplo, perdón que sea autorreferente, yo soy consultor, pero me he tenido que preguntar N veces, ¿pero qué tipo de consultor y a quién? Po? ¿Cachai? Y eso el camino me ha ido desafiando a preguntármelo. Ah, y ensayo-error, 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 ensayo-error. Hay otra cuestión clave. Si yo hago solamente lo que necesita el mercado, pero no hago lo que me gusta hacer, estamos sonados. Porque si yo no... Digo, ah, ya, el mercado necesita de esto. Pero es que también tengo que preguntarme si a mí me gusta hacer eso. ¿Cachai? Por eso que aquí lo personal sí es importante. ¿Cachai? Entonces, este método lo que intenta es acortar ese camino de preguntas y respuestas que siempre te lo va a estar dando el entorno, ¿ya? Es partir más o menos avanzados con esas preguntas, con esas respuestas, para que no sea tan fuerte el cuestionamiento en el camino. Porque creo que el emprendedor sufre harto cuando los reveses, a veces dice, chuta, entonces quizás no es el camino, o quizás no soy para esto yo. No sé, que son preguntas que de repente como que son erradas porque se van a lo fundamental y quizás sí, pero lo que pasa es que tener una claridad inicial. Y para eso es esto. Eh, Yendo a los puntos, tú me decías que precisara un poco cada punto. El análisis estratégico, por ejemplo, yo tengo que tener súper claro
súper claro cuál es mi servicio y producto exactamente, qué necesidad está supliendo, quiénes necesitan de ese producto y servicio, pero necesito saberlo con certeza. Necesito saber qué es lo que yo quiero lograr en un mediano plazo. Ojalá mediano, los largos acá no me sirven mucho. Aunque uno diría, pero estamos partiendo, tenemos que ver hacia muy... Está bien. Si bien el largo plazo también me sirve, o sea, yo el día de mañana, en 20 años más, yo quiero ser el líder del mercado, no sé qué, puede ser. Pero yo para llegar allá, yo tengo que más o menos en unos 2 años ya tener un punto de vista inicial de lo que yo estoy haciendo. Eso yo lo tengo que tener claro en este punto. ¿Ya? Yo quiero venderle, puede ser, mira, por ejemplo, un objetivo puede ser, cáchate lo simple que puede ser, pagar mis cuentas haciendo el trabajo que yo quiero hacer y vendiéndoselo a las personas indicadas. Eso es un objetivo súper súper loable. ¿Cachai? De aquí a 1 año y medio. ¿Ya? Entonces, el análisis estratégico tiene que contemplar eso. No es un catálogo de marketing así tipo, sino que yo me meto con la persona, cuáles son sus circunstancias. ¿Cachai? La persona no tiene 2 hijos y no tiene cómo mantener el tema. Entonces puede ser que el análisis estratégico, en la conversación, en esta conversación, parte del objetivo es mantener mi familia. ¿Me explico? O sea, ¿por qué Sí, tendría que estar perfecto. centrado eso? ¿Cachai? O sea, es como mirarse, sobre todo porque estamos pensando en emprendedores, porque es muy distinto Supuesto. una estrategia, una vez de, no sé, de Amazon, de Por Falabella. supuesto. Nosotros acá, claro, sobre todo que en un inicio el negocio es muy indivisible del emprendedor. Y por algo se llama emprendedor, emprendimiento, van como, es indivisible al inicio. Sí. O sea, y ahora, entonces en este análisis estratégico es como que el emprendedor plantee muy bien, aclare muy bien, que es parte de lo que nosotros también ayudamos como en el Logo Work, en todo lo que es el periodo de preincubación, a definir bien, tener mucha claridad de cuál es su producto o servicio, qué necesidad satisface, qué problema resuelve. ¿Por qué estoy yo acá? Porque realmente, sobre todo cuando uno está partiendo, va a estar en todo, entonces te tiene que gustar, porque si no te gusta, mejor te emplees, pues, o sea, es como... Y también yo creo que es fundamental que, y muchos emprendedores tienen en eso en el propósito que uno dice, oye, mira, yo estoy emprendiendo porque, no sé, quiero una mejor vida, ¿cachai? Para mí, para mi familia, y eso pasa por poner metas también claras de lucas, que a veces nos cuesta, y decir, ya, oye, tengo que llegar a esta meta. Entonces, una vez que uno tiene claro eso, a mí me gustaría también que, si podemos aclarar un poco, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de productos y servicios, en los modelos clásicos como Lean Canvas, uno dice ya, ¿cuáles son el cliente? Hacemos la diferencia entre cliente y usuario, cliente el que paga, usuario el que usa, hacemos como énfasis en los early adopters, ¿cachai? Que son los adoptadores de etapa temprana, que son muy importantes al inicio del emprendimiento, que ayudan a traccionar y ayudan con la difusión del producto o servicio en el mercado. Son como los que se convierten en embajadores naturales de tu producto o servicio. Y también, de acuerdo a los análisis que han hecho los especialistas de la campaña de difusión de Rogers, él plantea que aguantan muchos errores por parte del emprendedor al inicio porque realmente valora el producto. ¿Cachai? Incluso te van a dar comentarios como para ayudar. Perfecto. Pero acá se me enreda con audiencia. Porque dijiste audiencia no es lo mismo, pero sí que los clientes. ¿Se puede distinguir un poco más eso? Perfecto. En el análisis estratégico tiene que Ahora, tener... a mí me hace sentido con el mismo ejemplo de Volvo, porque yo me acuerdo de eso de Volvo y Volvo y Volvo, pero nunca me he comprado un Volvo, ¿cachai? O Sí, sea, sí, nunca he sido cliente, pero sin embargo está exacto, posicionado Volvo en mi cabeza. exactamente. Lo que pasa es que como esto está adaptado a los tiempos, hoy día todo es internet prácticamente, la gente compra desde su casa y punto. Estamos hablando de audiencia, pero no solamente es internet, la audiencia también está el que está expuesto a la tele, a la valla caminera, etc. Pero la diferencia con el consumidor, que el consumidor, que es mi cliente potencial, ¿ya? También puede ser mi cliente actual, si es que yo ya llevo camino recorrido, pero mi cliente potencial
de alguna manera tiene que quedar definido en el análisis estratégico, ¿ya? O sea, yo tengo que saber, volvamos al ejemplo, tengo que mantener a mi familia y tengo 2 años para hacerlo, 2 años para encontrar el camino. ¿Y qué significa eso? Tal plata mensual y tal negocio, ¿no es cierto? Y tal producto, ok. Pero en términos concretos, 4 clientes que me estén comprando mis tazas, yo vendo tazas, ¿ya? La Karen la otra vez me puso el ejemplo de las tazas. Tengo que vender tazas, y son tazas con ilustraciones mías, ¿ya? Tienen un diferencial. Y hay 4 clientes que me interesan que compran tazas porque compran al por mayor. Yo agarro el teléfono, ni siquiera diciendo mándale un mail. Aló, el dueño de las tazas, hola, soy Cristóbal Mancilla. Eso ya es parte de la estrategia, es parte ya del cohete cuando parte, ¿ya? Pero me estoy adelantando un poco. Pero yo tengo que definir ahí muy concretamente a quién, qué, a quién, cómo, ¿cachai? Ya. Cuando yo, en esos fierros más duros, está el análisis estratégico muy duro, ese análisis. Es como, ya pues, pero, ¿qué clientes? Etcétera. Cuando yo entiendo que esos clientes no son solamente clientes, no son solamente consumidores, sino que son audiencia, ahí ya empieza un componente de comunicación, porque yo tengo que tener, por ejemplo, al dueño de ese tipo de empresas que me puede comprar las tazas, ¿dónde está ese compadre? Ese compadre ve LinkedIn, ese compadre está conectado en Instagram con temas de cerámica, de utensilios para el hogar. Ese compadre, yo tengo que saber qué le interesa, qué conversa, dónde está, principalmente en las redes sociales, y tengo que tenerlo ubicado. Porque si yo voy a lanzar un Instagram de tazas, me tengo que hacer amigo de todos los Instagram de los potenciales clientes que son dueños de cosas de tazas. Si mi estrategia es esa, si mi estrategia es que yo a través de redes sociales yo lo voy a mandar a una cuestión tan dirigida, qué sé yo ahí tengo que ver mi estrategia, por supuesto, y hay miles de estrategias de bajada para el tema de Internet, pero yo tengo que entender la diferencia en este ejercicio entre mi cliente puro y duro y él como audiencia. ¿Dónde lo pillo? Claro, lo puedo pillar en la oficina porque lo llamo por teléfono. Claro que sí. Pero yo también el día de mañana voy a realizar una comunicación un poquito más masiva, voy a poner mi Instagram, ¿no es cierto? Y que puede ser súper rudimentario, no estamos hablando de nada. O sea, el posicionamiento tiene que ver con hacerse estas preguntas. ¿Dónde están estos potenciales clientes que me van a comprar? ¿Ah? ¿El posicionamiento? Sí. No, es que ahí, claro, yo ¿Dónde sé están que... y cómo llego a ellos? No. Eso está definido en la audiencia. En la audiencia yo tengo que entender en qué grupos de interés se mueven, qué conversan, o puedo derivar derivar de la información de perfilar esa audiencia, derivar en estrategias de medios. O sea, yo puedo decir, a mi cliente le gustan los autos, es loco por los autos. Ya con ese dato, y está entre 35 y 60 años, ¿ya? Yo con ese dato yo puedo elaborar ya un boceto de estrategia de medio. ¿Dónde están los sitios más importantes de autos? ¿Cachai? ¿Dónde están las conversaciones, los foros? Y ahí empiezo yo a elaborar, ¿cachai? Cuando hablamos de posicionamiento, hablamos de otro concepto que cuesta hoy día, yo entiendo que se puede ir para allá, de posición de la persona, pero posicionamiento es en mi mente, en la mente del consumidor, porque el mercado es un abstracto, el mercado no existe como tal, el mercado entero es simbólico. ¿Dónde está la Coca-Cola? En mi cabeza. ¿Me explico? Entonces cuando yo voy a un supermercado y tengo sed, me tomo una Coca-Cola. Si Coca-Cola está como primera en mi cabeza, si limón soda está como primera en mi cabeza, yo busco la limón soda. Entonces, posicionamiento es la posición que ocupa mi idea de negocio, mi símbolo, en la cabeza del consumidor. Por lo tanto, ¿por qué es importante ponerlo acá? Porque todas mis acciones no solamente son de ventas. Pongámosle las tazas, ¿ya? Volvamos a las tazas. Una cosa es vender las tazas porque necesito las lucas, y otra cosa es vender las tazas porque necesito las lucas, pero además posicionándome. O sea, además que la gente diga, oye, ¿te acordás de esas tazas que tenían esos monitos? Tal, tal. Esas, compremos esas, ¿no?
y regalemos para fin de año para la empresa esas tazas. O sea, yo Sí. diría, por ejemplo, una marca chilena de emprendimiento que ha hecho muy bien eso hoy día es Green Glass. Green Perfecto. Glass ha hecho una estrategia de posicionamiento que... Mira. Y tenía un Green Glass ahí. Me lo regaló Claro, una amiga. Son estos que cortan las botellas, ¿no? sí. Sí. Ahora, Mira una botella, mira el grabado que tiene y todo. Esto como que no estuviera preparado. una consulta. Y en ese punto, porque en la beca uno va revisando los distintos puntos, el punto de posicionamiento. Porque Mira, súper buen como ejemplo. una acción qué es lo que uno qué es lo que uno revisa ahí como el emprendedor decía, posicionamiento. Porque son preguntas como sí, casi filosóficas, el mercado en abstracto, el posicionamiento en la mente. Sí, vamos a lo concreto de ahí. Mira, usemos el ejemplo de Green Glass. El dueño de Green Glass, que es un cabro, no sé, de menos de 30 años, no sé. El Oscar, Sí. él se presenta como Oski. Él Es un genio, probablemente... ¿Ah? es un genio. Eugenio, él probablemente desde que empezó el negocio ya quería ser percibido de tal forma porque entiende que si se es percibido de tal forma le van a seguir comprando en el tiempo. Yo lo que necesito es que me sigan comprando en el tiempo porque yo el negocio no lo hago de aquí a un mes, lo hago para mi vida. Entonces, posicionamiento te asegura eso. Si yo logro ser una marca, si yo logro que la gente diga, ah, Gringlas, ¿cachai cómo estamos hablando de Gringlas hoy día? Sí, pues, está Lo posicionado. logró, lo logró, ¿cachai? Pero lo logró no por chiripa. Eso es lo que hay que tener claro. Él dirigió probablemente, quizás hay algo de intuición y hay algo de... Pero él quería hacer como, oye, compadre, no existe esto. No existen los vasos reciclados como una marca, como una cosa bonita, con diseño. Entonces, hagamos de los vasos reciclados algo potente, qué sé yo, y que se posicione en el mercado. Lo logró porque le compran solo, probablemente lo llaman y le piden unos vasos. El posicionamiento logra eso. Entonces, yo no Perfecto. solamente... ¿Por qué las marcas, las grandes marcas, tienen dos líneas de acción? Dos. Venta y posicionamiento. Siempre. Coca-Cola está vendiendo botellas, pero está haciendo comerciales de Coca-Cola. No sé si me explico, donde no vende botella, no está diciendo cómprame la botella. Vende felicidad. Claro. Entonces, el posicionamiento sería eso. Si yo voy a vender tazas y tengo una necesidad, como un poco el ejemplo que me ponía la Karen, ya, pero tengo que vender tazas y no alcanzo a hacerme este ejercicio. Trata de alcanzar a hacerlo, porque aunque tengas la necesidad, tú tienes que quedar a las empresas que le están vendiendo la tasa como la tasa distinta, porque el día de mañana ellos te van a llamar, el día de mañana para la Navidad, para sus trabajadores se van a acordar de tus tasas. Si tus tasas son distintas, si tuviste un buen servicio, o sea, si te posicionaste en la mente de la gerente de recursos humanos, en ese caso, o de operaciones que toma la decisión, y ahí está el decisor. El decisor, yo tengo que posicionarme en el compadre que toma la decisión. Entonces, es importante hacer este análisis en la BEC. Perfecto. Oye, y la última, para no, ya me acaparé todo el micrófono, se me enredó el concepto de comunicación con concepto creativo. Sí, Como, ¿cuál es la distinción de cuando veo un concepto de comunicación versus concepto creativo y cómo se relacionan? sí. El concepto de comunicación es una manera de guiarte hacia el concepto creativo porque si no está ese intermedio, ese puente, es difícil llegar a un concepto creativo que tenga que ver con todo lo anterior, posicionamiento, audiencia, propósito, etcétera. Análisis estratégico, porque tiene que tener que ver. Entonces, es una muleta. El concepto de comunicación es una muleta, ¿ya? Es como, a ver, vamos paso a paso. ¿Qué quieres decir? No hablemos de creatividad todavía. ¿Qué quieres decir? Pucha, que mis vasos son los más bonitos de Chile. Ese es un concepto de comunicación. Los vasos más bonitos de Chile. ¿Cachai que no, que es literal? Digo, belleza. Es una manera Perfecto. de acercarme a mi concepto creativo. Si yo no tengo ese paso, me es más difícil llegar a un concepto creativo. Cuando yo trabajaba en agencia muchos años, el trabajo de cuentas, que era un trabajo muy importante, que los que llevaban el cliente, pasaban un brief que se llama, y donde llegan al concepto de comunicación. Esto hay que decir. ¿El qué? Esto hay que decir. No hay que, a los creativos nos decían eso. No se vayan de aquí. Hay que decir los vasos más bonitos de Chile. No es otra cosa. Cómo lo diga, ya es tu talento de creativo.
Perfecto. Y hay un concepto, algo, porque yo he seguido al Oscar de Greenglass y habla mucho del copyright, o el copywriter. Él como que escribe estos conceptos creativos. Exactamente. Perfecto. Copywriter también puede, a ver, generalmente un creativo puede ser copywriter o puede venir del mundo de la dirección de arte. Director de arte no es que es director de, o sea, la dirección de arte, el concepto de dirección ahí es que dirige el arte, ¿ya? O sea, puede ser un diseñador publicitario y también puede generar un concepto, ¿ya? Un concepto creativo. Pero en el fondo hay un momento en que esto pasa de ser racional a ser creativo. ¿Dónde termina de ser racional el proceso? En el concepto de comunicación. Ahí este es el punto final de la cosa más racional. Yo en adelante ya se meten los creativos. ¿Me explico? Perfecto. Ahí ya me queda más claro. O sea, se me queda mucho más claro en el sentido de que todo el trabajo previo que se hace con el emprendedor, que nosotros hemos estado haciendo, que es definir bien su producto, su servicio, cuál es el problema o la necesidad que soluciona, cuál es el segmento de mercado al que apunta, foco en los early adopters, es un insumo. Ahí ya tenemos el análisis estratégico. Incluso en este mismo proceso muchos emprendedores ya también se preguntan mucho de su propósito. Y mucho hoy día, yo creo que los emprendimientos, la mayoría de lo que vemos, hay mucho del propósito del emprendedor detrás, que hay mucho. Y claro, y acá vienen las preguntas que yo creo que justo agarramos en audiencia, posicionamiento, que es bueno empezar a hacer esas preguntas de decir ya, ¿a quién le quiero hablar? ¿Qué quiero que piensen de mí? ¿Cómo quiero que me perciban? ¿Cómo se lo voy a decir? Tal cual. Esa yo creo que es lo que viene, y tener un bonito manifiesto de marca que me identifique y que represente como mi ADN. Si te Así das que, cuenta, este proceso tiene de habilidades duras y habilidades blandas mezcladas. Eso es lo bonito de este proceso. Voy de lo más duro, por ponerle un nombre, porque la gente divide esas habilidades, arbitrariamente le dice habilidades duras y blandas, pero es como lo más ingenieril, por así decirlo, lo más mercadotecnia a lo más creativo. Y yo necesito tener ese instrumento en mi mano porque yo el día de mañana, si a mí me dicen, mándame un aviso rápido, tengo un diseñador, yo soy un emprendedor, mándame un aviso rápido porque te lo vamos a publicar en la página no sé cuántito del sitio canto. Ok, yo agarro mi concepto creativo, digo, vasos tanto, toma agua con belleza, listo. Y le digo a mi diseñador, está, listo, yo soy mi propia, comillas, agencia, o puedo dirigir muy bien a mi agencia porque yo sé esto. Y lo más increíble es que cualquier estrategia comunicacional puntual que yo necesite para lanzamiento de algo, yo voy a esto primero. Esta es mi base. Porque las marcas, o sea, yo tengo que tener una línea siempre coherente, siempre, siempre, durante todo mi camino. Entonces yo puedo hacer 20 campañas en un año, pero yo tengo que mirar mi beca. claro, tengo que mirar. Eso, yo estoy clarísimo. Oye, me consumí todas las preguntas. Lo siento, disculpe. No, perfecto, tranquilo. Mira, y Carla, Carla, bienvenida a activar tu micrófono si quieres, pero nos está diciendo si podremos tener acceso a la grabación de la charla luego y la enviaremos a los inscritos y sí, por supuesto, la vamos a mandar, así que ningún problema con eso. No sé si quieres, Carla, contarnos algo respecto de tu proyecto o hacerle alguna pregunta a Cristóbal. Eso, perdón, de repente aprovechar de comentar un poco los proyectos, a decir, quizás hacemos unas acotaciones que pueden servir, como ejemplos. Yo creo que hoy día está medio helado el día, entonces es temprano, yo lo entiendo, por eso están preguntando si yo creo que si no hay preguntas, Es que podríamos ir yo creo, David, que tú la resumiste. Eso fue. Representaste a mucha de nuestra audiencia haciendo tus propias preguntas, así que gracias. No, de nada. Si O alguien sea, quiere... Sí. no, de hecho, No, es que yo siento que este es una... A ver, yo creo que acá estamos haciendo doble clic en un tema que muchas veces
en los emprendimientos no conversamos y del cual todos creemos que sabemos, pero no sabemos, que es marketing y publicidad. Porque nosotros decimos, oye, ¿tú haces publicidad? Y uno dice, sí, pago publicidad en Facebook, pago publicidad en Instagram, ¿ya? O tengo un community manager, o hago, no sé, marketing de redes, pero me estoy refiriendo a las redes sociales. Y yo creo que vale la pena, y yo creo que lo que nos presenta Cristóbal es algo que hay que ir probando, es más ágil, más sucinto, como adecuado a los emprendedores, porque no sé si ustedes se acuerdan que en el Canvas, lo típico, tanto en el Business Model Canvas como en el Link Canvas que lo deja, tenemos nuestra propuesta de valor con nuestro segmento de cliente y hay como una flechita que dice cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, que incluso sale una cajita como de regalos, si ustedes se acuerdan. Pero muchas veces, cuando vemos los Canvas, nos enfocamos mucho por la etapa en la que estamos, cuál es el segmento de cliente, cuál es el problema que tiene la necesidad y qué producto o servicio vamos a desarrollar y hacemos el Product Solution Fit y después nos vamos al Market Solution Fit, pero sin meternos en estos otros dos cuadrantes que los dejamos medio botados en los Canvas o los pasamos muy por encima. Y yo creo que aquí estamos haciendo doble clic en esos cuadrantes. Eso, así que yo solo agradecer, muchas gracias Gracias. y ojalá que sea de utilidad para los emprendedores, que es lo más importante. Sí, absolutamente. La Carla puso ahí también que aún no tiene clara su idea, así que esto seguramente le va a servir para cuando la empiece a formular, la pueda armar más redondita. Gracias a todos los que asistieron y sobre todo gracias a Cristóbal. Y les contamos desde ya que vamos a tener un tercer encuentro con Cristóbal, así que los dejamos súper invitados a que Perdón por ser insistente, disculpa Andrea. Si Carla quiere en este momento una pequeña ayuda para acercarse a eso que no tiene claro, si se atreve, encantado, y si no, se entiende perfecto. No. No importa, está bien, está todo bien. Ya, vamos cerrando entonces, ya estamos en la hora, así que dale nomás, Andrea. Ya, perfecto. Sí, no, como les estaba contando, vamos a tener un tercer encuentro con Cristóbal que les vamos a informar ahí la fecha y hora exacta para que se sumen en un par de semanas más. Les vamos a dejar ahí la invitación por correo también y les vamos a mandar la grabación de la sesión de hoy también a los que asistieron a sus correos. Así que nos estamos viendo. Cualquier cosa que necesiten nos escriben y muchas gracias a Cristóbal y nos seguimos encontrando. Gracias. Muy bien. Nos vemos, chao, Gracias a chao. ustedes. Chao. Gracias a todos. Chao, chao.